Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestros primeros invitados esta mañana, los congresistas Gilbert Violeta de la bancada de Contigo, congresista Alberto Quintanilla de la bancada de Nuevo Perú, que nos visitan justo antes de entregarse al tráfago, ¿no?, de cada 28 de julio. Congresistas, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Y por supuesto, Gilbert Violeta con mucha expectativa, ¿no?, de lo que vaya a ocurrir ahora, siempre en tensión, ¿no?, siempre de alguna manera. Como cada 28. Cada 28, ¿no? Pero evidentemente, la primera pregunta de hoy, por demás de todo lo que habrá que discutir y analizar del mensaje presidencial, y la primera incertidumbre es qué va a decir Martín Vizcarra con respecto a la cuestión de confianza, a las reformas políticas. Las reformas políticas, y si el gobierno considera que este recurso ha sido honrado, porque evidentemente lo contrario, ¿no?, abriría la puerta a una, hay que decirlo, disolución constitucional del Congreso, como incluso lo reclaman algunos personajes políticos. Ayer hubo un voto nulo, ¿no?, que decía cierren el Congreso. No sé si fue el del congresista Quintanilla, de repente nos puede después elaborar sobre la materia, pero bromas aparte, ¿la incertidumbre es justificada en este momento? Bueno, hay una incertidumbre porque no ha existido un pronunciamiento oficial ni de la PCM, ni del Ministerio de Justicia, ni del propio Palacio sobre, digamos, este cierre del primer paquete de reformas políticas que se han aprobado en el Congreso. Y más bien, han existido varios anuncios, y uno más específicamente de Vicente Ceballos, ministro de Justicia, que dijo que ya tenían preparado el decreto de cierre del Parlamento con dos fechas distintas, ¿no? Que no sé si lo dijo en broma o sí, como un mecanismo de presión, pero si era una broma, era una muy mala broma. Y lo cierto es que eso ha digamos, incentivado este clima de incertidumbre de que tú hablas, ¿no? Ahora, ¿qué esperamos? Esperamos, en verdad, lo mejor sería que haya, mal que bien, una suerte de consentimiento sobre las reformas dadas, y que demos la vuelta a la página y continuemos con las otras 6 reformas que están pendientes. Eso, digamos, por lo menos nos llevaría a un siguiente nivel, a un siguiente capítulo de trabajo parlamentario. Entonces todavía no se sabe si el presidente va a ir con un ánimo amigable, ¿no?, si va a ir a presionar. Tengo la impresión que no tan amigable. Mira, hasta ahora estoy mirando el tuit y he venido... Hay una reunión de emergencia, me dicen, con la bancada. Y no existe el saludo del presidente de la República ni del premier al nuevo presidente del Congreso elegido el día de ayer, ¿no? Llevamos ¿cuántas horas? Así es. 18 horas o más. Y resulta que un tuit, así como ha saludado a los campeones de los Panamericanos, un tuit diciendo mi saludo protocolar cordial a Pedro Lechea. Y eso no es tan buen augurio. Recuerden que la señora Fujimori nunca saludó a Pedro Pablo Kuczynski en la victoria. Hay formas que guardar, y creo que esta es una de ellas. Alberto Quintanilla, la incertidumbre a la que nos estamos refiriendo está sobre todo concentrada, justificada en el debate alrededor de la inmunidad parlamentaria. El Congreso finalmente insistió en que la inmunidad se queda en el Parlamento, la definición o el levantamiento de la inmunidad se queda en el Parlamento. Allí estaría sobre todo, como digo, la tensión con el Ejecutivo, ¿o hay otros puntos de la reforma que también podrían ser cuestionados por el presidente Martín Vizcarra? Yo creo que hay otros puntos que pueden ser tocados, ¿no? O sea, digamos, la mantención del voto preferencial, etcétera, etcétera. Pero yo creo que lo fundamental en el país es cómo salimos de la crisis. Y la crisis tiene un marco constitucional donde no hay un verdadero equilibrio de poderes. Este rehusamiento de la mayoría del Congreso de que la inmunidad permanezca en el Poder Legislativo es un error, porque se nos convierte no solo en juez y parte, sino en cómplices de que presuntamente pueda cometer un delito penal. En segundo lugar, ¿qué espero yo, qué desearía que toque el gobierno? Es cómo va a continuar la reforma para establecer un verdadero equilibrio entre los 3 poderes y una mutua fiscalización adecuada. En segundo lugar, cómo va a reactivar la economía, pero desde el punto de vista de la construcción del mercado interno, no solo de las facilidades para la inversión. No estamos en contra de la inversión, pero sí le venimos exigiendo sistemáticamente al gobierno que tiene que construir mercado interno, descentralización de la economía, aumento de la capacidad de consumo de la población peruana y desarrollo de la industria, sobre todo de la pequeña industria, y eso tiene que ver lógicamente con el aumento de la remuneración mínima vital, entre otras cosas. Y hablando, ¿no?, de la pequeña industria, nos pasamos a la gran industria. ¿Qué pasa con las minerías, con el proyecto Tía María?
No, con el proyecto Tía María y con una cartera de más de 50.000 millones de dólares que están en lista de espera en el Perú, y el proyecto Tía María de repente es un ejemplo más de cómo no deberían hacerse las cosas. Es decir, primero das la licencia de construcción y después llamas al diálogo, ¿no? Lo lógico sería que toda la licencia social, llamada licencia social, el trabajo con la población, se resuelva rápidamente y luego des las licencias que corresponde. Y en el caso de Tía María, nosotros como partido tenemos una posición. Bueno, pero se acababa el límite del estudio de impacto ambiental, tenías ahí un problema, mil ¿no? veces, desde nuestro punto de vista, sería mejor que si el Estado considera que una empresa determinada no es capaz de cumplir los estándares que para el Estado peruano tienen que cumplirse, pues le diga, mire, ¿sabe qué, señores? Ustedes no cumplen, yo no les puedo dar la licencia. Y hago que esa empresa busque una aliada, una socia que sí pueda operar bajo estándares ambientales que el Estado peruano exige. Pero lo que no es correcto, Enrique, es que entregues una licencia de construcción para que no construya. Eso es un contrasentido. Entonces, ahí es donde yo creo que el Estado se deslegitima. Usted está definiendo, congresista Quintanilla, lo que es la agenda en buena medida económica, que esa es la otra parte, por supuesto, del mensaje, ¿no? Tenemos esta incertidumbre, como estamos señalando, pero hay un reclamo, ¿no?, cada vez más sostenido del contenido económico que debería traer el mensaje. Pero evidentemente usted está definiendo una agenda que yo creo debe ser muy distinta a la que propone el nuevo presidente del Congreso, Pedro Olechea. ¿Qué nos puede decir de lo que se espera de esta presidencia? Olechea evidentemente pues identificado, en todo caso, si se quiere, con el gran capital, para ponerlo en términos izquierdistas. Bueno, al margen de las simpatías y el respeto personal que uno le pueda tener a Pedro Olechea, creo yo que el mensaje que dio ayer al asumir la presidencia del Congreso de la República es un mensaje, en mi opinión, muy sesgado, muy conservador, porque no ha tocado cómo va a formalizar el área laboral, respetando los derechos de los trabajadores y construyendo un mercado interno. Es un tema. Yo quiero aprovechar la pregunta para referirme a Tía María. Nosotros sí promovemos la inversión minera, pero queremos una minera absolutamente responsable que respete el medio ambiente. Tía María, como está, no va. La licencia que ha dado el gobierno es un absurdo. ¿Por qué es un absurdo? Es como decirle a un ciudadano, te doy licencia de conducir vehículos y lo vas a usar cuando aprendas a manejar vehículos. Porque aquí le ha dado la licencia a condición que tenga licencia social. Y eso no era. Bastaba una prórroga del plazo administrativo, o que inicie otro nuevo trámite en la empresa. ¿Por qué no vamos a preocupar centralmente de la empresa y vamos a sacrificar, en nuestra opinión, un valle tan próspero que se dedica básicamente a la agricultura de exportación y que da empleo? Debíamos ir a una minería que respete el medio ambiente y no lo destruya. Y ahora, ¿qué opina usted, por ejemplo, de que algunos congresistas de izquierda hayan ido hasta Islay y muchos consideran que en realidad han ido pues a caldear más el ambiente realmente? Bueno, mire, los gestos políticos son el derecho de todos. O sea, yo no voy a criticar que el presidente no haya dado el mensaje, considero que es una felicitación al nuevo presidente del Congreso, me parece un error político, pero está en su derecho. Así como los congresistas de Frente Amplio que han ido y también Horacio Ceballos de Nuevo Perú que han ido, están en su derecho. Las políticas también tienen... Voy a pedirles que vayamos a una pausa. Yo quiero, además, añadiendo a la pregunta, si el tema es Tía María, como está, no va, ¿cómo podría ir? O podría ir, mejor dicho, para no cargar la pregunta. Pero vamos a ir a una pausa y regresamos con los congresistas Gilbert Violeta y Alberto Quintanilla a propósito del inminente mensaje a la nación del presidente de la República. Ya regresamos.